Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, yo soy Edgar Ramírez, actor protagonista de la película venezolana Cyrano Fernández, y quiero enviarle un saludo a toda la gente que me escucha a través de Directo a las Estrellas. Cuando uno piensa en Marvel, le viene a la mente lo de siempre, superhéroes. Pero hay otras joyas como los clásicos de la literatura universal, en la que una serie de estrellas del TVO de otra época, Stan Lee, Jack Kirby o Larry Lieber, hicieron magníficas adaptaciones desde el noveno arte a los clásicos de la literatura universal. En esta ocasión les hablamos del segundo tomo, en el que nos topamos con historias tan interesantes como por ejemplo El hombre invisible de H.G. Wells. Nosotros en esta ocasión hemos optado por dos del género de aventuras, Quentin Durward y Colmillo Blanco. ¿Y quién no se acuerda de Quentin Durward protagonizada por una de las estrellas del Technicolor como Robert Taylor? Recordado por ejemplo por Los Caballeros del Rey Arturo y por Ivanhoe. Pues bien, esta producción también está protagonizada por este actor y estaba dirigida por Richard Thorpe. Todas estas producciones se rodaron en Inglaterra, en la que resulta memorable ese combate a espada saltando de campana en campana. El cómic es muy dinámico sin renunciar a buenos diálogos, basado, como habrán imaginado, en la novela de Walter Scott, del que ya hemos hablado en otra ocasión, como hicimos con Ivanhoe. Se trata de una novela histórica ambientada en la época de uno de los Luises del reinado de Francia, concretamente Luis XI. Este cómic refleja ese episodio aventurero impregnado de los valores de Occidente, donde también hay tiempo para el amor y donde nos encontramos con frases potentes como «resignado o no al honor, mis emociones me traicionaron» y tomé a Flavia en un ferviente abrazo. Donde no pueden faltar las pruebas de vida. Enviaré mensajeros cada día. Si en 3 días nadie aparece, asuma que el rey ha muerto y proclame reina a la princesa Flavia. Mientras que el héroe se debate entre su vida y la de su rival, para salvar al reino y a su país. Además, la conciencia no deja de hablarle. Pero aún así me sentía miserable, sin importar si tenía elección o no. El acto seguía siendo detestable, y sobre todo cuando la nobleza hace acto de presencia. Encontré al rey y rezo para que aún viva, y perdoné tu vida por alguna razón que nunca sabré. Otra lección de este integral ha sido Colmillo Blanco del Rey de la Aventura, Jack London, cuyos relatos están inspirados en su vida real, por eso son tan interesantes. Además, este autor guarda ciertos paralelismos con el político Albert Rivera. Fíjense en las fotos y coincidirán conmigo. Se trata de una historia que es muy entretenida, que tiene ritmo y que nos recuerda en parte a la adaptación de Disney protagonizada por Ethan Hawke y Klaus Maria Brandauer. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine, y en una semana marcada lógicamente por este feliz 2026
y por la llegada de los Reyes Magos, nosotros les hablamos de los estrenos más importantes de esta semana, como la del musical protagonizado por Kate Hudson y Hugh Jackman sobre Neil Diamond. También no pueden perderse la película del oscarizado Brendan Fraser, que participa en una película titulada Familia de alquiler. Y además hay un particular homenaje a la Nouvelle Vague francesa que desde luego les va a sorprender. No pueden perderse, por supuesto, una entrevista especial que hemos preparado y el comentario de una de nuestras colaboradoras que nos va a hablar de la película Rondallas. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque se estrena un musical que les va a gustar. Song Sang Blue es una comedia dramática con ciertos toques musicales que desde luego está hecha al más puro estilo hollywoodiense. Para ello se ha contado con dos auténticas estrellas hollywoodienses como Hugh Jackman, por ejemplo recordado por su personaje de Lobezno y por haber protagonizado algunos musicales interesantes y películas de muy alto nivel. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de Los Miserables? El caso es que este señor viene acompañado de otra actriz que también canta bien como Kate Hudson, que es una hija de dos grandes actores, dos actores que a todos nos caen bien, como la simpática Goldie Hawn y Kurt Russell, dos auténticas estrellas de Hollywood que en los años 80 pues triunfaban con sus películas. Esta mujer vendió su producto del siguiente modo: me inculcaron desde pequeña que por cada artista de éxito que allí fuera había miles igual de buenos que no habían tenido suerte. Las oportunidades pueden llegar o no y tienes que dedicarte a ello porque lo amas con toda tu alma y es tu vocación. Y por lo visto pues esta mujer sí había hecho algo de música durante un tiempo, entonces era la persona ideal para interpretar al personaje coprotagonista de esta historia. Hay que decir que esta producción se basa en el documental de Greg Cox y nos cuenta pues las andanzas de dos auténticos admiradores de una figura de la música estadounidense a la que todos apreciamos, como es Neil Diamond, en la que se cuenta la vida de Mike, que es un músico frustrado a quien le cambia la vida al conocer a Claire, y esta le proponen convertirse en un imitador de esa estrella, Neil Diamond. Y por lo visto pues la música les ayuda a superar esos momentos difíciles. Hay que decir que Neil Diamond empezó como actor haciendo una versión moderna del cartón de jazz, que como todos ustedes saben fue la primera película que se hizo con una base de audio, es decir, con personajes que ya hablaban. El caso es que esta película fracasó, pero las canciones que hizo este señor para la película fueron fabulosas y tuvo muchísimo éxito como cantante. Y a este cantante lo recordamos por canciones como Holly Holly, pero sobre todo por Sweet Caroline. Sweet Caroline. Bueno, pues esa canción tiene mucho que ver con el equipo más importante de Boston en relación con el béisbol, porque esa canción se empezó a tocar en ese estadio porque había una trabajadora de allí que se llamaba Caroline. Se empezó a poner esa canción durante un tiempo en homenaje a esta chica y con el tiempo pues se ha acabado convirtiendo en el himno de ese equipo de béisbol. Hay que decir que esta película, pues, de alguna manera, es un homenaje a la figura de Neil Diamond. Y una de las claves de la historia pues nos desvela que esta chica encontró algo especial en este señor. Y esa química pues nos la vende muy bien esta actriz, Kate Hudson, que dice lo siguiente:
¿Qué es la vida si no la vivimos a cada segundo? Eso me ayudó a encontrar al personaje, es su esencia. Hay quien hubiera tirado la toalla, pero ella siente que sabe lo que quiere hacer y es algo que la llena de felicidad y la conecta con su amor, Mike, en la que se cuenta la vida pues de la pareja de los Sardina. Aquí en España pues nos haría gracia eso, pero bueno, aquí ese es el nombre de los protagonistas. Podemos decir que es el matrimonio de la Sardina. Y por último, les recordamos que en los últimos años pues han hecho muchas películas homenaje a muchos cantantes importantes, como las versiones que se han hecho por un lado de Elvis Presley, de su mujer Priscilla en otro momento, de Freddie Mercury o el año pasado de Bob Dylan. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. La segunda película importante esta semana tiene un aroma oriental. Se titula Rental Family, familia de alquiler, en la que vemos a una auténtica estrella hollywoodiense, Brendan Fraser, al que recordamos por la saga de la momia y por películas de aventuras muy interesantes, y sobre todo por el Oscar que ganó como mejor actor por su trabajo en La ballena, The Whale. Pues bien, en esta ocasión participa en una historia especial pero con alma, una historia que de alguna manera nos suena a alguna otra, sobre todo española. ¿Quién no se acuerda de la película Familia de Fernando León de Aranoa, en la que se habla de una especie de familia postiza? También hace ya varios años se pudo ver un documental de una persona que llegó a ser aceptada por otra familia, así apareciendo de la nada. El caso es que en esta ocasión la japonesa Hikari, que ha ganado premios internacionales sobre todo con otras películas, otras producciones, sobre todo también por cortometrajes, y que ganó muchos premios internacionales con 37 Seconds, que en esta ocasión pues se ofrece o se presenta como una gran cineasta de origen japonés. Dice como dato curioso que hay familias de alquiler en Japón y hay aproximadamente unas 300 empresas que se dedican a esa labor y que de alguna manera monetizan la soledad. Tenemos las declaraciones de esta mujer a fotogramas. Me interesaba retratar a un extranjero en Japón porque yo misma he tenido esa sensación de estar a la deriva en un país cuya cultura te acoge y te desconcierta al mismo tiempo. Por ejemplo, el personaje de la niña de 11 años, sin padre, está fundamentalmente inspirado en la directora, hija de una madre soltera. Por lo visto, para preparar este papel, Brendan Fraser, en el primer encuentro que tuvo con esta cineasta, estuvo hablando durante 6 horas, con lo que yo creo que la química entre ellos funcionó para participar en esta producción. De hecho, Brendan Fraser lo hace muy bien como actor y Hikari pues dirige bastante bien. Dice que para ella esta historia es importante porque es una historia de hablar y de escuchar. Y el protagonista pues tiene que decidir qué significa implicarse en las vidas ajenas. Y esta mujer pues nos vende la película con esta frase que desde luego nos dice que esta película nos va a tocar el corazón, familia de alquiler. A veces lo que fingimos puede revelar quiénes somos realmente. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad.
Por último, en el día de hoy les hablamos de la película Nouvelle Vague, que nos habla de esa mítica saga de cineastas y críticos franceses que revolucionaron una época. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette o, por ejemplo, Eric Rohmer? En definitiva, un grupo de directores que nos ofrecieron un punto de vista bastante distinto del cine. Quizá mi favorito sin duda François Truffaut, ganador de un Oscar por La Noche Americana, autor por ejemplo de 400 golpes, y un director que a mí particularmente me gustaba sobre todo en su faceta de adaptaciones de los clásicos de la literatura universal, como por ejemplo Fahrenheit 451, que es una de mis favoritas. El caso es que el cineasta Richard Linklater, recordado por Antes del amanecer, Antes del atardecer, Antes del anochecer, que estaban protagonizadas por Julie Delpy y el actor Ethan Hawke, y por otra parte también lo recordamos por la película Boyhood, que la hizo durante 10 años y que fue una película cargada de polémica porque hablaba de temas en ocasiones bastante controvertidos, pero de alguna manera los hacía de una forma valiente. El caso es que Nouvelle Vague es un homenaje a Jean-Luc Godard, al que recordamos por la película Al final de la escapada, en la que aparecía Jean Seaver, una de sus películas más importantes, y luego tenemos una que a mí particularmente no me gusta, pero sí ayuda a aprender mucho de cine, que es Pierrot el Loco, porque vemos cómo se puede utilizar la cámara para crear efectos con los que sorprender al espectador. Una especie de trucos de magia sin ser un director de efectos especiales. Tenemos las declaraciones de Richard Linklater, que admira muchísimo a François Truffaut y a Eric Rohmer, y que nos cuenta las claves de esta película. Hacer una película es una especie de acto de fe, donde lo más importante es perseguir con determinación lo que se quiere conseguir. Pero siento además una obsesión por Godard, que puede proceder de la gran diferencia entre nuestros métodos de trabajo. A mí me gusta ensayar con los actores antes de los rodajes y trabajo con un guión elaborado, mientras que él lo fiaba todo a la intuición y a la magia del rodaje. Hay que decir que esta película, pues sobre todo, homenajea a esa gran película de Jean-Luc Godard, como fue Al final de la escapada, protagonizada por Jean-Paul Belmondo y por la citada Jean Seaver, que es una actriz guapísima que en esta película pues está muy natural. Por otra parte también hay un homenaje a Susan Schiffman, que fue una guionista que acompañó siempre a Godard, era también asistente de dirección, y fue una época en la que esta mujer hizo un trabajo muy importante en la sombra, en una época donde no brillaban tanto las mujeres en estas facetas, sino más bien en la faceta artística. Storyboard. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. No te lo pierdas. Finalmente nos ha llamado la atención por el título y el argumento una película para toda la familia. El título en cuestión es Misión Santa, Yoyo al rescate. Se trata de una coproducción alemana, estadounidense e india, dirigida por Ricard Cussó y Danjan Mitreski.
El argumento es bastante sencillo, pero me ha parecido bastante divertido. Y por eso, por lo menos lo recomiendo, porque a lo mejor a alguien le pueda interesar. Es una pequeña película para ver en familia. Un elfo marginado, impulsado por su inquebrantable pasión por las fiestas, se convierte en la única esperanza del Polo Norte para salvar la Navidad de un hacker vengativo. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto. Las adaptaciones sobre las novelas y la vida de la brillante escritora Jane Austen se cuentan por miles, permítame la exageración. Algunas son más recordadas que otras, como Sentido y sensibilidad de Anne Lee, protagonizada por Hugh Grant y Emma Thompson, o Orgullo y prejuicio de Joe Bright, protagonizada por Keira Knightley, respaldada por un inspirado y simpaticísimo Donald Sutherland como padre de la misma. El caso es que se emite en la plataforma de Movistar la miniserie Miss Austen, protagonizada por Patsy Ferran y Kaylee House, mientras que la dirección ha recaído en Aislinn Walsh. Este producto televisivo consta de 4 episodios de unos 52 minutos que guardan cierta relación con la novela epistolar Sentido y sensibilidad. Esta serie ha sido producida por la BBC, entre otras, y gira en torno a Cassandra Austen, que tras la muerte de su querida hermana quiere conocer detalles íntimos de su relación con ella a través de las cartas que escribió. Esta producción tiene el encanto de estar ambientada en los lugares aparentemente habitados por ella o muy relacionados con su vida, como esa elegancia que caracteriza a los productos británicos de época que cuidan hasta el más mínimo de los detalles. Su creadora, Andrea Yip, aunque con algunos detalles de corrección política como un médico de raza negra con una clara vocación de salvar vidas arriesgando la suya e inspirada en la novela de Jill Horby, explota el juego de miradas de las actrices, tanto en su etapa de juventud como en la madurez de ambas para reflexionar sobre su vida. También refleja la dificultad de los hombres para declararse. Esta serie es implícitamente cristiana, salvo por una escena en la capilla donde se habla del compromiso matrimonial contado con gran belleza, en la que vemos como una hermana renuncia a su propia felicidad por verse como la protectora de una escritora de escasa vida social, porque su sentido del deber está por encima de otros planteamientos de vida. Otro elemento a tener en cuenta es la crítica que hace sobre los matrimonios de conveniencia frente al amor verdadero, por la franqueza con la que Jane Austen hablaba del amor sincero para siempre a quien ama con todas sus fuerzas, como se percibe que vio en sus padres. Los caballeros de la serie son mostrados como personas amables, que aceptan con nobleza las contrariedades de la vida, pues por lo visto las Austen miraban con buenos ojos muchos valores positivos de los hombres que formaron parte de su vida, donde las mujeres dependían de la bondad de sus familiares varones, pero no de un sistema justo de reparto de las herencias de sus progenitores, detalle que la célebre escritora denunciaba en sus libros. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana, desde su atalaya del Escorial, da la batalla cultural vestido con el uniforme de los tercios españoles y con el talento y el sentido del humor que le caracteriza. Se llama Santa Marta, Javier Santa Marta, y es el autor de Esto no estaba en mi libro, de la Primera República, editado por Almuzara. Buenas tardes. Víctor, muy buenas tardes. Bueno, aquí podemos decirle a nuestros oyentes que es la tercera vez que estás con nosotros y que conociste a una periodista que le hicimos un gran homenaje en este programa y abrimos una editorial con ella porque Elia Rodríguez pues
una periodista que siempre nos ha marcado, y además la forma de la que habláis de ella, algunos periodistas y todo eso, pues me invita a pensar que yo tengo un toque parecido. Me gusta también ponerme a cantar en la radio si hace falta, o me leo los libros bastante a fondo. Efectivamente, ¿no? Es que eso es lo que hacéis algunos periodistas. Elia además tenía, ya no es que se los leyera, es que se los devoraba, y luego sacaba, en fin, al final unas preguntas y todo el tema que daba igual que te fuera ahí don José Varela Ortega o Juan Pablo Fusi, historiadores de un prestigio y de años en cátedras, que le sacaba unas entrevistas pues increíbles, ¿no? Y la verdad es que tú también pues nos haces un honor, además, pues eso, teniendo tiempo, no para leerte los dosieres que se mandan en prensa, los libros, que bueno, pues muchas veces pues hay muchísimo, se publica mucho, sino que tienes ese para nosotros es un honor el que te puedas leer nuestros libros, y claro, referentes, cuando hacéis periodismo, personas así, pues la verdad que para los autores es un lujo. Sí, bueno, para romper el hielo, sabemos que en una emisora de la competencia tiene una colaboración que viene acompañada con la sintonía de El Tren de Santa Marta. Bueno, pues te voy a contar una anécdota al respecto, ya que cuando mi padre me preguntaba por el nombre de alguna amiga con la que iba, yo siempre le decía Marta, y una vez se le ocurrió cantar, no se llamaba Marta, pero se le ocurrió cantar la canción de Santa Marta, y la verdad que pasó vergüenza ajena, tanto uno como otro, porque claro, ni se llamaba Marta, ni a la otra persona le hacía gracia que le cantasen esa canción. Sí, es que hay canciones que ya sabes que acaban siendo una especie de maldición, ¿no? Ya que te van persiguiendo durante toda la vida, y al final lo que hay que hacer es tomárselo con humor y ser tú el primero que las cantas. Centrándonos en el libro en cuestión, es importante leer el prólogo, en el que juega al gato y al ratón, con cierta ironía, supongo, porque al final no me queda claro si eres republicano o monárquico o las dos cosas, o depende. Claro, es que efectivamente empiezo con un prólogo republicano y termino con un epílogo monárquico, pero porque ahí yo creo que también el lector tiene que sacar sus propias conclusiones, y es una pena que estemos en el 150 aniversario, una cifra redonda, ¿no? Tanto el año pasado, que es cuando se proclama, como este año, que además cambia de federal a unitaria, y una serie de cosas que la gente desconoce mucho sobre este periodo, y no se esté aprovechando para sacar incluso los valores y las curiosidades y las enseñanzas que saque de este periodo. Hace nada hemos tenido, pues bueno, como todos los años, ¿no? Llega el 14 de abril y las redes lo hemos inundado siempre de banderas republicanas, que no son republicanas, pero de la Segunda República, o la Primera República no tengo esa bandera. Y que nos damos cuenta al final que el republicanismo en España también no tiene las cosas muy claras, y hay incluso muchos prejuicios o muchas ideas que se basan a lo mejor en ideas pues muy vagas de lo que puede ser el concepto de república, ¿no? Yo creo que además está hasta un concepto como la república. Una república puede ser de derecha, de izquierda, ¿no? En España está muy ideologizada, está fuertemente ideologizada, y yo pues hago unas reflexiones en las que, bueno, de una manera también pues con un poquito de humor, y además pues yo pienso que un libro divulgativo tiene que ser también ameno, pues lo que hago en el fondo es eso, es poner esas reflexiones para que sea el lector el que saque sus propias conclusiones, que eso también es lo importante. A mí me ha gustado mucho lo que dices, que a veces se habla de la monarquía española y es bastante duro, pero en el tema del Reino de Aragón, por ejemplo, decías que por encima de los reyes están las leyes, y además nos cuenta una especie de frase que parece un juramento, que de alguna manera da a entender que el pueblo de verdad tenía que respaldar a sus reyes, porque la frase dice: nos, que somos tanto como vos, y todos juntos más que vos, os hacemos principal entre iguales, si juráis los fueros, y si no, no. Sí, eso es una cosa que se ve, que además incluso también la otra frase que te referías, que era de que tuvimos leyes antes que reyes, sí. Que además incluso, pues bueno, habla también el Reino de León, uno de los reinos también más importantes y también muchas veces muy olvidado en la historia a veces española, o de lo que es cómo fueron derivándose los reinos hispanos, o los de Navarra o los de Aragón, pues todos quieren buscar ese aspecto de una monarquía
en cierto modo electiva, pero que la hace un poco diferente del resto de monarquías, a lo mejor europeas. Eso luego además se va a ver en aspectos, porque claro, todo al final es un constructo, querámoslo o no. O sea, la realidad nuestra no la podemos entender sin el pasado. Ya sabemos que España, ponerle una fecha de inicio, tendría que ser acorde al concepto de lo que es un Estado, la Estado-nación, una nación... cada época tiene su momento, no podíamos entender las cosas haciendo presentismo, pero esto que estamos hablando de la monarquía es lo que lleva a que, por ejemplo, lo hemos visto ya, incluso pues hay 2 generaciones que a lo mejor algunos lo han visto ya en los programas de televisión, en reportajes, cuando se hizo la proclamación del rey Juan Carlos, pero ya todo el mundo vio cómo se proclamó rey a Felipe VI. Y al rey se le proclamó, insisto, no se le coronó. Hemos visto luego la coronación precisamente de Carlos III de Inglaterra, y ahí sí que se hizo una coronación. En España no es lo habitual. ¿Por qué? Porque es una proclamación que se hace recordando y rememorando, porque todo eso viene de esa época ante las Cortes, ante la representación de los ciudadanos, de la nobleza, de que el rey lo primero que tiene que hacer es jurar las leyes, jurar los fueros, en este caso la Constitución española, y es en ese momento dado cuando las Cortes le proclaman rey. O sea, con lo cual tenemos una curiosa paradoja, porque en el fondo pues nuestra monarquía tiene un concepto bastante republicano, por decirlo así, de alguna manera, a la hora de entender la forma de gobierno. El soberano es el pueblo español, no es el soberano, es el rey. No, el rey no es el soberano. En Inglaterra sí, en el Reino Unido sí, mejor dicho. Entonces, es curioso también ese tema. Sí, yo recuerdo también el editorial que escribiste, o la tercera de ABC que escribiste, en la que hablaba un poco de la transición, y todo esto que estás comentando ahora, pues me está rememorando ese artículo. Luego, es que es un libro de estos de curiosidades, pero en todos los aspectos, porque cada página es una anécdota detrás de otra. Por ejemplo, el tema de... yo había oído hablar de la Pascua Militar, en la que los militares, los oficiales, felicitaban a sus soldados, pero el tratamiento tan peculiar que tienen en España los soldados es una forma muy bonita, porque cada uno tiene su puesto, su rango, y eso claro, se respeta. Claro. Mi sargento, estamos mi general... Claro, no estamos acostumbrados a las películas americanas, ¿no? Señor, sí, señor, mi señor. Y lo único que te dicen es, no, en el ejército español no hay señores. En el ejército español no hay señores. Yo soy tu coronel, tu sargento, tu cabo, pero no soy tu señor. Todo eso parecen, a veces, lo que son, parecen anécdotas triviales, reflejan bastante de lo que es la idiosincrasia propia de los pueblos. Y yo creo que eso era importante también reflejarlo. Porque yo creo que, también es eso, que es un libro que quiere dar pues unas pinceladas también de curiosidad, y de curiosidades también, lo que digo, para que el lector pues lleve a cabo también estas reflexiones, hasta en base sobre la base incluso de estas pequeñas anécdotas, que a mí me parecen muy interesantes. Bueno, hay que decir que el tema de la República en el colegio pues lo pasaban un poquito así de a lo rápido, casi nunca se detenía. Todos siempre hemos pensado que hubo 4 presidentes, que eran Castelar, Salmerón, Pi y Margall, que decíamos, vale, son 2, ¿es uno o son 2? Y luego Figuera. Esos 4 eran los fijos siempre que salían, claro, no los aprendíamos, pero no sabemos prácticamente nada. Eso también sabíamos que estaba por ahí el almirante Topete, que tenía algo que ver también con la historia, y que se llamaba La Gloriosa. ¿Por qué se llama La Gloriosa? ¿Y qué piensas tú de esta Primera República, en la que también aparecía algún rey, y además que dices que hay un presidente al que nunca se ha hecho referencia? Claro, es que es un periodo, en general, pues el siglo XIX, el siglo XIX es un siglo de cambios en todo el mundo, pero en todo el mundo. O sea, es el momento dado en que se producen las emancipaciones americanas, con todo lo que luego eso va a conllevar también en cada respectiva república, con guerras intestinas, como las que va a tener luego Bolívar y tal, o la guerra de secesión norteamericana. Es el momento dado también de la colonización en África, pero a Francia se ve envuelta en varias
restauraciones no solamente de tipo monárquico, sino imperiales. O sea, Francia durante el siglo XIX tiene 2 imperios, tiene varias revoluciones sangrientas, una también de mucho referente como la Comuna, restauraciones también monárquicas en varias dinastías, en 3 dinastías diferentes, varias repúblicas. Claro, cuando se dice, no, es que el siglo XIX español fue muy convulso, pues anda que el de Francia, o lo que es la unificación de Alemania, bueno, la guerra franco-prusiana, que tiene también un poco una de las de sus orígenes o de sus razones, fue precisamente cuando se estaba buscando una nueva dinastía tras el derrocamiento en esa revolución gloriosa que has citado de Isabel II. Entonces, en nuestro siglo XIX, pues yo creo que también, bueno, pues tiene su complejidad, pero resulta muy, muy curioso y muy interesante, y todo este periodo que tú has citado así muy, muy rápidamente se engloba sobre todo en lo que se conoce como el sexenio revolucionario o el sexenio democrático. Son 6 años en donde van a pasar, pues efectivamente, 3 cosas sobre todo. Una es que, bueno, va a haber ese derrocamiento, esa revolución gloriosa de los Borbón, porque no se quería quitar la monarquía, o sea, se pensó, a ver, bueno, si iba a un modelo republicano, como podía ser el francés y al propio general Prim, que es uno de los que está ahí, de los primeros, junto con Topete, en ese derrocamiento de Isabel II. Él dice que no quiere, él no quiere el poder, él no quiere ni convertirse en rey, como también le llegaron a decir, hacían un poco la broma, ¿no?, de decir que iba a ser Juan Prim, ¿no? O sea, jugando un poco con el nombre, bueno, como fuera una nueva dinastía, o que tomara el poder, le decía, ¿por qué no toma usted el poder, no? Y se convierte, bueno, lo que va a hacer luego Mahón en Francia. Y él no estaba en eso, y claro, pues durante un periodo, lo que se llama el periodo del gobierno provisional, se establece ese gobierno provisional de 1868, que es un momento muy curioso porque, bueno, pues se pone un regente, y el regente del reino va a ser el general Serrano. O sea, va a ser un reino sin rey, algo muy parecido a lo que, pues mutatis mutandis, va a pasar tras la guerra civil, en donde va a haber un general al mando como jefe del Estado, que es Franco, en un reino, porque la época de Franco, las leyes fundamentales eran leyes fundamentales del reino, y oficialmente España era reino de España. ¿Había rey? No. En este caso, claro, no fueron 40 años, sino solamente fueron 2. Y buscando, pues entre las diferentes casas reales, pues acabó cogiendo la casa de Saboya. Y ahí está otro periodo de otros 2 años con Amadeo I, Amadeo de Saboya, que su mayor valedor, que fue precisamente Prim, bueno, pues resulta que le dan matarile en la calle del Turco, en un asesinato tremendo que hace que el hombre fuerte del momento dado, bueno, pues desaparezca. De hecho, vamos, es el primer acto que hace Amadeo cuando pisa España, el tener que ir a la Basílica de Atocha a presentarle los respetos ante el catafalco ante el ataúd abierto de Prim, una imagen tremenda, ¿no? Y claro, pues esos 2 años de gobierno, de reinado, pues un reinado además democrático, el primero que hay, ya que fue elegido por las Cortes. Esa elección de quién fue el rey de España lo deciden las Cortes. O sea, es una cosa también muy curiosa. Y la cosa sale mal, sale tan mal, bueno, que Amadeo acaba harto, y se marcha. O sea, se marcha incluso, o sea, deja el gobierno, pero deja el gobierno incluso inconstitucionalmente, de un modo que decía, bueno, ¿y ahora qué ocurre? Pues que ocurre que al final pues se tienen que juntar las Cortes en asamblea, lo cual también era una ilegalidad sobre la Constitución que estaba en ese momento dado, y se proclama la Primera República. Y durante otro periodo de cerca de 2 años, pues ahí está esa Primera República que, como bien dices, realmente tiene más de esos 4 presidentes clásicos de Figueras, Pi Margall, Salmerón y Castelar, y 2 periodos muy diferentes, porque uno es el de el primer año, en 1873, con la República Federal, pero el de 1874 sería el de la República Unitaria, una república de corte también autocrática, ya que se van a disolver las Cortes, pero que oficialmente, y ahí pues, muchas veces que cuando se estudia o se enseña, dice, es como si es que se estaba esperando a Alfonso XII, y no, que no se esperaba a nadie. O sea, en ese momento dado no se sabía muy bien cómo iba a hacer, porque también es verdad que en ese periodo, ya digo, tan denso y tan intenso, estaba España en 3 guerras involucradas. En una guerra con Cuba, la primera de ellas, que se llamaba luego la Guerra Grande de los 10 años, la Guerra Carlista, la segunda o la tercera según autores, más la Guerra Cantonal.
que había surgido en España, con lo cual era una auténtica locura la situación en la que se estaba viviendo. Bueno, hay un capítulo dedicado a la sátira política que pensamos que es cosa de ahora, y hay temas muy curiosos. Por ejemplo, yo recuerdo, en relación a lo que tú comentas por ahí, a las fotografías que vemos de muchos de los dibujos, un libro que tenía mi padre que se llama La lengua de las víboras, de Jaime Cammani, y allí, por ejemplo, te contaban anécdotas de la época que van en relación a lo que tú decías. Por ejemplo, había una frase que decía: ahí va Isabel tan frescachona y ahí va Paquito tan mariquito, en referencia a su consorte Francisco de Asís. O sea, que esto de la sátira se ve que le gusta mucho a los españoles de toda la vida. Y luego hay otra portada aquí de una viñeta en la que aparece Pi Margall y habla del federalismo. Aquí el federalismo todavía nos llega ahora, el tema de la comunidad autónoma al final es un caos y cada una funciona de una manera, unas peores, otras mejores, pero desde luego lo que se ve aquí en este capítulo que dedica a la sátira política es la mala idea que se tiene y desde luego incluso lo que tú cuentas, incluso yo lo había visto más fuerte, porque cuando echan a la reina Isabel I, no le decían ahí va la reina Isabel, ahí decían ahí va, hemos echado a la y hemos puesto al no sé quién del rey. O sea que cuando ya pusieron después a Alfonso, la verdad, por decirlo finamente, que no he querido decir palabras malsonantes, pero vamos, ya creo que todo el mundo nos hacemos una idea. No, la prensa satírica de la época, ilustrada además con fotos, las más famosas, vamos, con fotos, con dibujos, con ilustraciones, las más famosas fueron las de una revista que se llamaba La Flaca, pero hubo muchísimas, fue un momento dado en donde la prensa proliferaba muchísimo y las editoriales pues se leían en los cafés o en muchos sitios, claro, pero las imágenes pues son muy potentes, ¿no? El humor gráfico siempre ha sido, parece eso, que las revistas estas del Jueves o de Mongolia, ¿no? Son muy, muy punteras y muy modernas, y esto ya estaba más que inventado hace 150 años. Incluso en tema de sátira política hay una serie de ilustraciones que han salido además publicadas por la Universidad de Zaragoza, creo que fue, de lo que eran las sátiras bestiales que se hizo contra Isabel II. Ese libro se llama Los Borbones en pelotas, en donde, bueno, no dejan nada para la imaginación. Y cuando digo nada, es nada. O sea, hasta imágenes de zoofilia de la propia reina Isabel con un pollino. O sea, una cosa que hoy en día, bueno, sería, vamos, se prohibiría. Iría a la cárcel, ¿no? Vamos, ¿no? Es una cosa que... Y la verdad, bueno, pues que fue una eclosión del periodismo crítico y tremendo, y la verdad que es muy curioso y muy interesante seguir toda esa época de lo que fue la crítica hacia el federalismo, incluso previo a lo que era la Primera República, cuando se estaba sorteando la corona de España, o cuando se estaba intentando buscar quién y a qué iba a tomar parte del gobierno, o cómo al final los políticos se aprovechan de la pobre España, esa revolución gloriosa que por eso al final acaba siendo flaca y se ve la alegoría de España pues malnutrida, hecha polvo, el león que es el animal heráldico de España pues como si fuera un gato esquelético. Ya digo que es hemos puesto ahí en el libro algunas ilustraciones al menos para que bueno, pues se vieran y quedaran como ejemplo, porque realmente que son muchísimas, son decenas y decenas las que hay, y es solamente recorrerlas es ya un paseo por la historia de España. Sí. Luego, con respecto a este libro, pues descubrimos, por ejemplo, yo siempre he oído hablar del barrio de Salamanca. El año pasado estuvimos con mi hijo, mi mujer y yo para enseñarle toda la zona de Madrid, y uno de los sitios que pasamos fue por allí, y he descubierto ahora, leyendo tu libro, pues que era malagueño. Y luego también me he dado cuenta de que pasé muchas veces por una calle una avenida que se llama Príncipe de Vergara, que la escuchan 1000 veces cuando estás en Madrid, claro, por el metro, por todo, y ese Príncipe de Vergara es un personaje importante dentro de la historia de España, y me gustaría que nos explicases por qué se llamaba Príncipe de Vergara, quién era el Príncipe de Vergara y qué es el abrazo de Vergara.
Si tiene relación, si Claro, guarda relación. claro, ahí tiene relación. En Madrid especialmente, pues es una calle pues muy principal y ese Príncipe de Vergara, cuya calle comienza con confluencia con la calle Alcalá, que es más conocida por todo el mundo, Sí. pues con una estatua que es muy parecida, vamos, de hecho es el mismo autor, simplemente hay una diferencia muy curiosa con el tema del sombrero, pero es la misma estatua que está en Logroño, en el Espolón de Logroño. Pues esta está en la calle Alcalá y ahí a quién vemos, pues al general Espartero. Y el general el general Espartero, pues claro, pues tiene esa importancia porque claro, fue el Espartero y luego el que se fue dando también un poco, claro, el que acaba un poco con la guerra carlista, la primera, pues fue tan tremenda y tan cruel en muchas cosas que se le conocía como la primera guerra civil, o sea, se le llamaba la guerra civil, o sea, cuando se estaba hablando, ¿no? Sí. Y Baldomero Espartero, pues fue un poco ese pacificador, ¿no? Que va a llevar luego ahí a las inmediaciones de Vergara a tener pues el famoso abrazo que hace con quien es pues su enemigo de alguna manera, ¿no? Cuando se firma pues en Oñate, ¿no? En Guipúzcoa, sí. el tratado, el convenio también que tiene el mismo nombre, carlistas, ¿no? Y se lo da efectivamente sí. con su contrincante, con el contrario, que era el general carlista Maroto. Eso en un principio, con eso da fin pues eso, a esa primera guerra carlista. Porque ya te digo que es que fue una guerra que no nos damos cuenta, pero fue una guerra durísima. Digo, la guerra carlista, en fin, estamos hablando pero decenas de miles de muertos. O sea, sí. Se calcula que por el bando carlista, pues no sé, pudieron llegar a ser hasta 80.000 bajas, pero muy parecidos y muy parejos a los del bando isabelino o liberal. O sea, entonces estamos hablando de eso, de casi 200.000 personas. Sí, porque es que además España tenía unas armas bastante modernas, porque como estaban siempre en guerra, pues estaban siempre comprando armas a diferentes países. Entonces es una guerra realmente muy dura. O sea, por eso incluso la que se conoce como segunda, a veces se piensa que no es todavía una segunda guerra hasta que luego salta la siguiente, ¿no? Que, bueno, digo que algunos autores, además del carlismo, pues la tienen como más bien como auténtica, más que tercera guerra carlista, sino sería la segunda, ¿no? Porque la entre medias pues no sería más allá de una carlistada, porque además estaba nada más en unas zonas muy concretas, ¿no? de España, y claro, pues Baldomero Espartero tuvo una importancia tan grande que cuando se estuvo buscando precisamente quién pudiera ser el rey de España, se le llegó a proponer. Y él incluso decía con buen humor, ya le pillaba además ya mayor, que decía que, hombre, ¿cómo se iba a iniciar una nueva dinastía con un nuevo rey llamado Baldomero I? Hombre, es que no parecía serio, ¿no? Y tuvo algunos votos de todas maneras. Hizo cuando la votación en las Cortes, pues consiguió algunos votos, pero no era una opción lógica, pero él fue considerado un héroe. O sea, es realmente un personaje interesantísimo de nuestra historia, y por eso también esa importancia tan grande que tuvo pues con este general, que bueno, que ya cuando ya llegó a lo que fue eso, esta época final, porque él fallece pues en el año 79, pues ya estaba, ya digo, muy mayor para hacerse cargo, pero para que veamos incluso la importancia que tuvo para pedirle consejos y tal, Amadeo I fue un poco también a hablar con él y a pedirle consejos. O sea, era un personaje con una autoridad moral y política tremenda. Bueno, pues ya para finalizar, nos gustaría que nos recomendase un par de películas que tú considerase importantes para poder hacerse una idea de lo que estamos hablando. Sí, porque la verdad es que el cine siempre es interesante y hay dos sobre este periodo. Es una pena porque la verdad que se podía hacer unas cosas pero que muy interesantes al respecto, pero no se ha terminado de hacer nada. Hay una previa, o sea, de este momento dado,
que es precisamente de lo que antes hablamos de cuando asesinan al general Prim, que se titula Prim, el asesinato de la calle del Turco. Tiene muy poquito, ahora será hace 10 años, se puede ver en Televisión Española porque creo que fue su productora, y yo creo que está bastante bien, está muy interesante porque además ahí salen pues varios personajes de la época, con Benito Pérez Galdós haciendo de periodista, y bueno, pues esa conspiración que hubo, yo creo que es una película pues muy, muy interesante. Y luego otra que además yo la cito porque tiene un momento muy curioso con la relación un poco así: en España somos republicanos, somos monárquicos, que es ¿Dónde vas, Alfonso XII? Porque es el momento dado en el que se ve la preparación y además la parte política, donde se ve a Cánovas del Castillo con su acento malagueño de una manera muy curiosa, sí, y muy interesante y muy bien trabajado, ¿no? Esa parte política, y donde vemos incluso la entrada de Alfonso pues tras el golpe de mano de Martínez Campos, porque no fue el golpe de Pavía el que acaba con la República, sino un año más tarde, casi entero, cuando es Martínez Campos con la Saguntada, y yo creo que esas dos películas a lo mejor pues podían ser muy interesantes con relación a este periodo. Sí, luego leyendo este libro me ha dado la sensación de que Castelar y Cánovas, que eran como los rivales más dignos uno del otro por el nivel de los discursos. Y otra cosa también que te quería preguntar, que creo que guarda cierta relación, ya que Cánovas pues de alguna manera fue el que apoyó con bastante fuerza la monarquía después, como se puede ver precisamente en esa película. ¿Tú crees que las repúblicas han traído cosas buenas a España, o las dos repúblicas, o muchos somos monárquicos porque la república lo hizo realmente mal? Claro, es que el problema que tuvo la primera república, es que la primera es que no tuvo muy claro qué alma quería tener, ¿no? Ese problema que además incluso está reflejado en una de las viñetas, de ser o federal o unitaria, de ser un tipo de república, pues no sé, como podía ser actualmente la de Alemania, o como podía haber sido la de Francia, más jacobina, más integradora, claro, o una república a lo mejor de tipo confederal, como pudiera ser Suiza. Pero toda esa lucha, la verdad que bueno, pues va a trascender eso en el movimiento cantonal y el desastre que supuso. Castelar además es una figura, yo creo que a reivindicar, muy curiosa, y que me sorprende que el republicanismo español no lo haga. Yo creo que además con Castelar a lo mejor la república hubiera tenido un final diferente, pero los propios republicanos no permiten a Castelar que haga lo que quiere para poder cerrar ese momento dado de tanto caos que había. Pero yo creo que sí que hay una enseñanza importante, porque el propio Cánovas se da cuenta cuando prepara a Alfonso XII, y Alfonso XII que no va a poder gobernar como gobernó Isabel II, su madre, ni su abuelo Fernando VII, por supuesto, y que el parlamentarismo, el parlamento, iba a tener una importancia vital, con lo cual la Primera República sí iba a influir en la restauración alfonsina. La pena fue también que Alfonso XII muere y fallece muy joven. A lo mejor si no, pues hubiéramos tenido cuando el experimento republicano no funcionó, a lo mejor también hubiéramos podido tener una monarquía muy parecida a la británica y con un desarrollo similar. Ya no lo volvemos a saber. Es cierto que la segunda pues se tiene ahora más mitificada, yo creo, pues porque hay mucha gente que todavía tiene familiares que la vivieron en la guerra civil ya muy, muy jóvenes, porque querámoslo, ¿no? Es que es un tema ya de hace 90 años, y sobre todo que claro, pues al acabar como acaba y tal, y yo creo que efectivamente se ideologiza, porque es una pena, porque el movimiento republicano en España todavía no tiene claro qué es lo que quiere hacer. Pero desde luego, hombre, hubo aspectos importantes, aspectos del sufragio o aspectos educativos que desgraciadamente pues se quedaron también ahí truncados por la propia esencia de mal hacer también propio de las dos repúblicas. Tanto en una como en otra tuvieron unos fallos terribles que llevó a que pues no se estabilizara también como se debieron de haber estabilizado los dos periodos republicanos que hemos tenido. Bueno, pues finalmente recomendamos este libro. Eso no estaba en mi libro de historia de la Primera República, editado por Almuzara, escrito por Javier Santamarta del Pozo, y nos quedamos con una frase de Figuera: estamos hartos de nosotros mismos. Desde luego, sí. Eso me temo que es perfectamente aplicable hasta nuestros días. Si te gustó esta entrevista o este podcast, quizá puedas recomendárselo a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.
no te olvides del regalo ideal para esta primavera. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Como si se tratara del mismísimo Don Pelayo, a lomos de su caballo, en los lagos de Covadonga. Pues es asturiana, Susana García analiza el cine con acierto y profundidad. Esta semana recomendamos el estreno en cines de la comedia dramática Rondallas, escrita y dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, rodada en la comarca de Vigo y con actores gallegos, a excepción del asturiano Javier Gutiérrez, uno de las protagonistas que tiene un papel clave en esta película coral. Especialmente interesante y emotiva ha sido la interpretación de los dos jóvenes protagonistas, Judith Fernández y Fernando Fraga, pero realmente todas las actuaciones están de 10 y cabe destacar el papel del dúo cómico que interpretan como hermanos y rivales Tamar Novas y José Antonio Touriñán. Una película que toca temas tan interesantes como el sentido de comunidad, las duras y peligrosas jornadas de pescadores y percebeiras, el duelo, la salud mental, el poder curativo de la música y la danza y la importancia de la resiliencia y de la unión a pesar de las diferencias. Una comedia dramática con un toque social y mucha música, ya que la trama principal es que el pueblo se une para participar en el concurso de rondallas del área de Vigo, en el que participan normalmente más de 15 agrupaciones y que tiene lugar en torno a la Navidad, siendo el concurso en enero en el Ifevi, un clásico del invierno vigués. Un concurso en el que el pueblo solía participar antes del hundimiento de uno de sus barcos pesqueros en aguas del Atlántico, que dejó varios marineros muertos y 2 supervivientes. Un acontecimiento que recuerda el hundimiento del pesquero gallego Villa de Pitanso en Terranova, Canadá, el 15 de febrero de 2022, en el que murieron 21 pescadores y hubo 3 supervivientes. Tragedia en la que se investigó una presunta negligencia del patrón al intentar recoger las redes en medio de un fuerte temporal. Pero además de la trama principal en torno a la investigación del accidente, el duelo de las familias y la decisión de volver a participar en el concurso de rondallas, se unen otras tramas muy interesantes relacionadas con temas de salud mental, la presión, afán de perfeccionismo y autoexigencia de la juventud, así como valores como la familia, la amistad, la importancia de la resiliencia y la de establecer metas en la vida para recuperar la ilusión por una causa común. Todo ello aderezado con un buen ritmo y el desarrollo de una trama para toda la familia, ya que es una película que gustará a personas de todas las edades. Un estreno imprescindible y motivador para comenzar el año y que nos muestra la importancia de recuperar la ilusión por vivir y por nuestras tradiciones. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.